Cambio climático es un tema de preocupación mundial que en muchos países, incluyendo los integrantes de los países de la comunidad andina, está causando una preocupación mayor, digamos, durante los últimos años, debido a varios factores. Uno de ellos es que los impactos del cambio del clima se están notando en forma evidente en varios países. Uno de los problemas principales en esta región es el derretimiento de los glaciares, o sea, el aumento de la temperatura que vino teniendo el planeta en las últimas décadas está provocando el derretimiento de las masas de hielo, y los glaciares ubicados en las zonas intertropicales son especialmente sensibles a esos aumentos de temperatura. En estos países, gran parte de la población depende del agua de los glaciares para distintas actividades. Por ejemplo, el consumo humano, la generación de energía hidroeléctrica, el riego para los cultivos. Y este derretimiento de glaciares es algo muy preocupante y muy evidente que se notó en todos los países de la región. Por otro lado, esta es una zona con una gran riqueza natural en biodiversidad. Es una de las regiones del mundo llamada como hotspots en riqueza de biodiversidad, es decir, puntos con mucha biodiversidad natural, y hay desde hace un tiempo que se está notando extinción de cierto tipo de especies, lo cual es preocupante porque, bueno, evidentemente cada especie cumple su rol dentro del ecosistema, y el hecho de que desaparezcan ciertas especies es preocupante. Por otro lado, hay ecosistemas muy sensibles y sin posibilidad de desplazamientos, como pueden ser los páramos, por ejemplo, donde los aumentos que se están dando de temperatura están provocando que todas las actividades vayan siendo hacia zonas más altas, y por supuesto cuando llegamos al tope no hay más desplazamiento. Entonces hay ecosistemas muy ricos que están en grave riesgo. Otro problema serio en estas regiones es el nivel de pobreza y de desigualdad entre la población. Evidentemente, cuanto más rico es un país y cuanto más posibilidad tiene de tomar medidas y poder pagar esas medidas o poder bancar esas medidas en forma económica, menor es la vulnerabilidad. En este caso, la desigualdad social que hay en muchas regiones o inclusive en países enteros aumenta sensiblemente la vulnerabilidad de la población. El aspecto de salud es otro problema. Hay enfermedades que tal vez existían, pero que se están intensificando notablemente en los últimos años debido a los cambios que ya se observaron en las variables del clima. En el ámbito del cambio climático existen básicamente dos maneras de atacar el problema que son complementarias. Una de las medidas que son globales y que deberíamos tomar todos los ciudadanos del planeta y todos los gobiernos del planeta deberían intervenir para que se pueda lograr, es reducir la emisión de los gases de efecto invernadero. Por supuesto que esta es una medida global y a lo que ataca es a mitigar el calentamiento, o sea, el reducir las emisiones de gases o la mitigación de los gases de efecto invernadero, lo que provocaría en un futuro es reducir el calentamiento del planeta y evidentemente entonces evitar algunas consecuencias que pueden ser muy graves. Pero por otro lado, la cantidad de gases que ya hay en la atmósfera hacen urgente tomar medidas para tratar de reducir los posibles impactos negativos que tienen todos estos cambios del clima, incluyendo la ocurrencia de eventos extremos y la variabilidad interanual del clima. En ese caso, cualquier medida que se tome para tratar de reducir los impactos o eventualmente sacar provecho de condiciones que pueden ser favorables, porque en algunos países de latitudes altas, por ejemplo, el cambio climático puede beneficiar a muchos sectores. Entonces, todas estas medidas para ajustarnos al clima es lo que se llaman medidas de adaptación. O sea, cuando uno gestiona el riesgo, si hablamos de riesgo climático, lo que está tratando de hacer es conocer cuál es el impacto que puede tener las variaciones esperadas del clima, de qué manera puede afectar a la población, cuán vulnerable es una región o un sistema de acuerdo a sus características sociales, culturales, económicas, y a partir de todo eso pensar cuáles son las medidas que se pueden tomar para reducir los riesgos.
Básicamente el concepto es parecido, pero hay una diferencia importante. En la gestión del riesgo, normalmente se trabaja con los eventos extremos climáticos que se produjeron hasta el momento y con la recurrencia que esos eventos tienen. A partir del proceso ya empezado, digamos, del cambio climático, esos factores o esas variables del clima pueden pasar y pueden pasar a otra condición climática. Entonces hay que tener claro que cuando estamos hablando del riesgo, tengo un riesgo que se me puede incrementar continuamente debido a este cambio continuo que tiene el clima. Pero los ejes, o sea, el pensar en reducir el impacto de un riesgo, en reducir la vulnerabilidad de la población, en aumentar la resiliencia, o sea, la capacidad de reacción y de recomponerse después de la ocurrencia de un evento de este estilo, el concepto ese es parecido. Sin embargo, los dos temas, tanto el cambio climático como la gestión de riesgos, son más amplios. Como decía antes, en la gestión de riesgo entran eventos que en la parte del clima no entran. Y en la parte de cambio climático también está toda la parte de mitigación de los procesos, o sea, todos los mecanismos para reducir las emisiones, para tratar de sostenerlas en un nivel donde el planeta pueda vivir en forma más o menos lógica, sin que tengamos demasiadas pérdidas.